näimas epätäkä sirkus. La pura encarnación del mal ha estado presente en el mundo desde siempre, y aun si la demonología ha venido siendo desacreditada desde la Edad Media, bajo las más diversas formas parece no haber perdido un ápice de su enorme atractivo y negativa influencia, sobre todo entre los más religiosos, pero también entre aquellos que, aun afirmando no serlo, han vivido bajo el yugo de la superstición a niveles casi instintivos. No hay bien sin mal, por eso, hablando del diablo, nos acercamos a su inmensa leyenda a través de una serie de películas que dan cuenta de esta escabrosa figura que ha perdurado civilización tras civilización y que sin duda sigue bien presente en la psique de todo el mundo. El Baal de los babilónicos, el Seth de los egipcios, el Asmodeus de los persas, el Moloch de los hebreos y, por supuesto, el Mefistófeles de los cristianos serían motivo de un apasionado y atento estudio llevado a cabo por el danés Benjamin Christensen a principios de los años 20 del pasado siglo. Innovador y maravilloso híbrido, Aksan, entre documental y visceral película de género, se desarrollaría bajo el pretexto de importante advertencia de los peligros encerrados en la creencia de las prácticas de la brujería a través de sus 7 cuadros de vividas recreaciones, los cuales aún a día de hoy siguen despertando honda repulsa e inmediato rechazo. El propio director, caracterizado de lascivo y seductor señor de las tinieblas, convocaría con toda suerte de detalles los más horripilantes aquelarres para confabular con las abyectas brujas en la preparación de pócimas y conjuros, acompañando sus maléficas esposas y también colándose en más de una habitación durante la noche, habitaciones donde jóvenes doncellas sonámbulas subyugadas despertarían sin norte y arañadas por sus afiladas pezuñas, monjas seducidas que terminarían bajando a la capilla para escupir y defecar sobre la cruz, irremediablemente poseídas. A modo de divulgación científico-educativa, Christensen se detendría de igual modo en los inflexibles juicios llevados a cabo en nombre de Cristo, que sentenciarían a la hoguera a miles de mujeres, las cuales casi siempre serían simples víctimas de la pobreza, que por sus rasgos y aspecto desaliñado terminarían siendo pasto de las llamas. Esta película, que habrá desvelado a más de uno por sus innovadores trucos visuales, con sobreexposiciones, personajes en stop motion y logradísimos maquillajes, además daría cuenta de las horripilantes máquinas de tortura empleadas en los poseídos para sacar a la luz la verdad ocultada por el astuto demonio, y años más tarde reemplazadas por modernos tratamientos psicológicos, porque Christensen no se quedaría en los simples abruptos del pasado, sino que tratando de arrojar luz a ciertos comportamientos inexplicables, aún asociados por muchos al demonio, conduciría su investigación hacia las más racionales y punteras explicaciones científicas de la época, al final atribuidos a desajustes de índole nervioso y obviamente de origen uterino. El histerismo, a la orden del día en los años 20, diagnosticado mediante los nuevísimos conocimientos en vigor en modernísimas clínicas que derivarían las mujeres enfermas de las garras del demonio a las manos de atentos doctores. En La noche del demonio, el mago de las incómodas atmósferas de terror, Jacques Tourneur, cavilaríamos sobre el inexplicable poder de la autosugestión y su deflagración a través de los siglos hasta la actualidad. Se podría afirmar que incluso el mayor de los escépticos no estaría a salvo, como el informado psicólogo americano John Holden, invitado a participar en una serie de conferencias en Londres por el famoso profesor investigador de sectas Henry Harrington, quien venía denunciando las prácticas de superstichería del Dr. Creswell, y que sin embargo, cuando John llegase a la ciudad, habría sido víctima de un trágico accidente, el cual naturalmente los locales atribuirían al poderoso Belcebú. Pero John seguiría en sus 13,
Semejantes asunciones solo podrían estar provocadas por una mente retorcida y sin escrúpulos, ejerciendo su dominio sobre mentes débiles que repiten ad infinitum la letanía de sus abuelas y se creen lo que sea. Pero lo cierto es que un escalofrío le recorrería cuando conociese al acaudalado y excéntrico Crasswell, prestidigitador, singular benefactor y, como no, gran estudioso de Satán, ya recogido en piedra en antiguas runas. Un creyente acérrimo que no dejaría de hacerle las más escalofriantes advertencias al académico. Ciertamente Crasswell tendría todas las papeletas para estar detrás de la muerte del profesor, y John se empeñaría en desentrañar la verdad a través de una investigación atenta. Emplearía incluso la moderna hipnosis en otra víctima del susodicho que habría terminado en estado catatónico. Seguiría manteniéndose en sus 13 cuando le afirmasen que él sería el siguiente, que habría llegado su hora a través del escurridizo pergamino del que nadie puede librarse. Y quizás John lograse evitar semejante destino, pero podría de hecho hallar al culpable, y es más, ¿podría evitar que la autosugestión se apoderase de sí mismo? Nuestra diabólica sugerencia más reciente llegaría de Dinamarca de la mano de Ali Abbasi con Shelley, y es que hay que admitir que algo en la fórmula empleada por los autores de terror parece prevenir su erosión, una y otra vez sobre lo mismo y no termina de agotarse. Desde Bucarest, Elena va a trabajar a la remota residencia danesa de la pareja formada por Louise y Casper. La pareja parece seguir las nuevas tendencias dietéticas, solo comen lo que ellos mismos cultivan a orillas del precioso lago que preside su cabaña. Tienen unas cuantas gallinas y son vegetarianos. Sin embargo, nada más llegar, Elena advierte que no puede cargar su móvil a punto de morir tras el largo viaje. No hay electricidad. De hecho, los flujos energéticos son la mayor preocupación de Louise, quien después de haber abortado con graves complicaciones, ha estado en permanente desequilibrio. Elena, en Rumanía, dejó a su hijo pequeño a cargo de sus padres. Añorándole muchísimo, se ha ido a trabajar a Dinamarca buscando lo mejor para él. Por eso no teme adaptarse enseguida a las condiciones de los daneses. Las visitas del amigo curandero de Louise le hacen gracia, pero no le da mayor importancia. Todos la tratan bien y en cuestión de unos 3 años conseguirá dinero suficiente para comprarse un piso en su país. Un día Louise le propone un trato irrechazable. En la ciudad, antes del terrible desenlace de su embarazo, dejaría congelados sus óvulos. Si Elena estuviese dispuesta a engendrar su bebé, le pagaría una cuantía que en 9 meses la devolvería a su país y a su hijo. Sin pensárselo demasiado, la chica acepta. Todo parece ir bien hasta que extrañas y macabras pesadillas empiezan a tomar cuenta de la grávida mujer, rechazada por los más sensibles, los niños y los animales, que suelen guiarse más por el instinto, y luego por su propio cuerpo que empieza a deteriorarse. El bebé en su interior la consume, muy en la línea de la reciente serie The Expecting de Mary Harron. Admitimos que pese a la gran efectividad de Shelley, en realidad se nos antoja revisión actualizada por aquello de las nuevas posibilidades de la procreación in vitro, revisión del gran clásico de Roman Polanski, Rosemary's Baby, en España conocida como La semilla del diablo. Esta es la imperecedera adaptación de la novela de Ira Levin que devendría obra de culto. En ella, de modo magistral, Polanski retrataría las tribulaciones de la joven pareja formada por Mia Farrow y John Cassavetes, quienes acaban de mudarse a un nuevo piso y que tienen por vecinos a una excéntrica pareja de ancianos que no duda en hacer lo que esté en sus manos para que se sientan bienvenidos. John, un actor que aún no ha alcanzado el éxito, después de la mudanza empieza a experimentar de la noche a la mañana las mieles del éxito, y Mia, la dulce chica ingenua, enseguida logra quedarse encinta. Los amables vecinos, los primeros en enterarse de la buena nueva, se encargan de conseguirle el más caro y mejor obstetra de la ciudad. Con frescas hierbas de su herbolario, la extraña mujer le prepara un mejunje matinal de lo más saludable, aunque Rosemary está cada vez más flaca, pálida y demacrada.
En cada pequeño detalle se palpa la creciente desesperación de Mia y la doble cara de aquellos que, aun con la mayor de las amabilidades, parecen conspirar contra ella y su bebé, pero Rosemary en realidad quizá esté enloqueciendo. Esta obra magistral es toda una oda a la tactilidad que, sin salirse lo más mínimo de la realidad con su tema sobrenatural, nos envuelve y mece tiernamente en sus garras. Y aun si la imparable leyenda del pérfido y mentiroso ángel caído proliferase a base de posibles reencarnaciones y creciente progenie, habría quienes no dudasen en volver a los sustanciales clásicos a que el personaje daría lugar, como sería el caso de nuestro adorado Alexander Sokurov y su Fausto, fiel adaptación de la filosófica alegoría de Johann Wolfgang von Goethe, obra de total actualidad contraponiendo las dilaciones del hombre moderno, enfrascado en el conocimiento que se aleja gradualmente de su espiritualidad, en este caso en la figura del doctor, quien aun siendo versado en medicina, teología y filosofía, de pronto se encontraría sin nada. Con hambre, intentaría empeñar su anillo, cual piedra filosofal, símbolo de todo conocimiento, especialmente el de aquellos que aprenden a transmutar los metales en oro, aquellos que en sus laboratorios juegan a ser dioses, generando increíbles homúnculos con sus propias manos, aquellos para quienes la evidencia física se transforma en la única posible, poniendo en causa la existencia de aquello tan etéreo e improbable a que llaman alma. Así es como el usurero diablo se encandila del sabio doctor, que no niega simplemente la existencia del alma, sino que no duda en poner en causa su virtud. Paulatinamente, Fausto se pasa al otro lado del espejo para terminar confrontándose con el resultado de su propia ética, puesta en entredicho, mancillada. Sin moral, su existencia se echa a perder. Como un sueño, la película de Sokurov transcurre arrebatadora y turbulenta, confundiéndonos como lo haría el mismísimo Satán, absorbiéndonos en el eterno juego entre el bien y el mal. Quizá el demonio no pueda ser justo. En la medida en que no juega limpio, no podríamos considerarle así, pero quizás lo sea más de lo que pudiéramos creer a primeras. Lo más prudente es que no intentemos engañarle, puesto que él es el maestro del engaño después de todo. A Louis Cypher le gusta saldar sus deudas, pero no soporta que le tomen el pelo. Por eso le encarga al detective Harry Angel que le encuentre a un tal Johnny Favorite que ha intentado jugársela, a ver si así logra cobrar finalmente lo que se le debe. Todos quienes supuestamente han conocido al tal Favorite, un cantante que habrá vendido su alma a cambio de su seso, todos a quienes Harry pregunta siguiéndole la pista, extrañamente terminan muertos después de su visita, ya sea en Nueva York o en el Luisiana de los horripilantes rituales vudú, todos terminan asesinados. Con un Mickey Rourke en su mejor, Angel Heart de Alan Parker es una delicia detectivesca repleta de sabor y perturbadores giros, engañosa y falaz como de ello haría gala el propio Señor de la Luz y la Fe, Lucifer. Adaptación de la novela de William Joshberg, esta joya guarda 1000 secretos, aparte de la aparición especial de Robert De Niro como príncipe de las tinieblas, con finas y relucientes uñas y una larguísima melena. Cuenta con la participación estelar de Lisa Bonet y de la siempre perturbadora Charlotte Rampling. Aún así, quizá esto siga pareciendo demasiado fantasioso y sin posible justificante más allá de las paranoias que de nuestros ancestros se nos quedaron impregnadas, pero tal vez existan motivos para que el diablo siga tan vigente en nuestras vidas, culpable de nuestros infortunios, de nuestra mala suerte, motivo de lo que inexplicablemente nos hace elegir el peor de los caminos y que quizás no nos resulte tan inútil. Antes que a otro, culpémosle a él. Tal vez simplemente por ello el diablo deba seguir existiendo. El director mexicano Carlos Reigadas nos pondría los pelos de punta ante tal posibilidad con su Post Tenebras Lux, película que empieza despertándonos los sentidos en los húmedos pastizales de Cuernavaca, en donde se adentra brincando una vulnerable niña pequeña. Ella persigue sin miedo los ruidosos y amenazantes perros, saluda a las vacas, hasta que de pronto rompe asustadora la increíble tormenta tomando cuenta del cuadro. En contraste,
En la escena siguiente todo está tranquilo, pero no en paz. Todos duermen plácidamente en sus camas, menos un niño que, desvelado, se queda atónito, viendo cómo un espectral demonio se pasea por la casa. En silencio, falso y luminoso como una imposibilidad, él viene preparado para hacer su trabajo. Esta se trata de la historia de una pareja con 2 niños pequeños, una pareja que trata de lidiar con la incomprensible violencia, las engorrosas adicciones, las soluciones que no siempre son mejores que los problemas, pero la maldad no tiene que tener explicación. ¿Quién es capaz de explicar el sobresalto nocturno? ¿Por qué sin más se desvelan los bebés? Quizás en la ciudad aún pudiésemos atribuírselo a las vecinas de arriba, pero he ahí que Reigadas propone que la pareja supuestamente debería estar gozando de una vida tranquila en el campo, en permanente contacto con la naturaleza, supuestamente mucho más saludable, pero las de aquellos son vidas humanas como las de cualquiera, y como en cualquier parte la agresividad, la urgencia sexual, la vanidad y la soberbia están presentes, y es justo ahí donde habita el diablo. Cuestiones morales como el hecho de que la pareja trate de resolver sus problemas asistiendo a sesiones de sexo en grupo se yuxtaponen otras más cotidianas, incluso ajenas a la historia, porque el diablo tampoco elige, no hace distinciones ni tiene predilecciones, no aparece en momentos particulares, sino que está todo el tiempo al acecho. Los hijos pequeños del director, Ruth y Eleazar, son captados por su padre de un modo tan natural que su presencia resulta profundamente sobrecogedora, y luego los pelos se nos ponen de punta y no podemos evitar que se nos salten las lágrimas cuando al pequeño Eleazar le preguntan por su papá, a lo cual responde: «Anda, ven con nosotros, porque papá ya se murió». Descorazonadoras palabras que te arrancan el corazón de cuajo. De la obra de culto Satán Tango del húngaro Béla Tarr mucho se ha conjeturado, y quizá el hecho de que Satán nunca se persone en la película, sino a través de las decisiones, acciones y gestos graves de sus protagonistas, contribuye en gran medida a la leyenda que envuelve esta magnífica obra, considerada por muchos la mejor película de los años 90. Elogiada por críticos de la talla de Susan Sontag como la película que le gustaría ver al menos una vez al año, en ella asistimos al colapso de una granja cooperativa justo en la caída del régimen comunista en Hungría. Adaptación de la novela de László Krasznahorkai, Tarr se detiene lenta y parsimoniosamente en aquellos detalles en los cuales él se encuentra. Por ejemplo, el personaje del gordo doctor borracho, que anota en sus cuadernos a modo de crónica los movimientos de los habitantes de la granja a que asiste desde su ventana, podrían dar la impresión de convertirle en una especie de narrador. Hace elaciones sobre sus comportamientos y extrapola sobre la mezquindad humana, pero en realidad aquello no pasa de un maniqueo autorretrato. En realidad el doctor solo puede seguir a los demás a sus oscuros escondites en la medida en que su propia conducta huraña es idéntica a la de todos y cada uno de ellos. Cuando empezamos a considerar que nuestra contribución es mayor que la del otro, cuando del cansancio y el hastío percibimos injustas las condiciones de trabajo y los vapores fétidos se exhalan de la tierra corrompiéndonos con sus podridas fragancias, es el diablo instalándose con facilidad en nuestras vidas, ya de por sí tan propensas a la irresponsabilidad hacia el prójimo. Varias familias conviven en aquel lugar alejado y abandonado de la gloria de Dios. Se dice que de la iglesia del pueblo hace mucho fue arrancada la campana, aunque de todas formas allí tampoco se oiría. Después de todo un año de duro trabajo, cada uno por su lado, todos los miembros de la cooperativa maquinan en el mismo plan: huir con el dinero recaudado. Pero sin tener muy claros sus objetivos, paulatinamente sus planes se van retorciendo irremediablemente. Algunos parecen haber nacido para que decidan por ellos, pero el seductor tango de Satán les empodera y se creen capaces de todo. Hasta que entra en escena Jeremías, a quien creían muerto. Un horrible suceso del cual se sienten profundamente culpables les sirve de argumento al renacido para poner en práctica otra clase de seducción, mucho más surrepticia. Aquel sí que sabe amansar las fieras.
Hablan de paz, pero no hay paz. Incluso los inocentes son culpables cuando a su libre albedrío son dejados. En Portugal tenemos un verbo muy concreto para referir el tormento aplicado a los más débiles, judiar, que sería sinónimo a los daños que a Cristo le infringieron los romanos. En Santantango es aquella escena de la niña pequeña abandonada a su suerte que judía con el gato, la que deviene el mejor ejemplo de lo que Satán es capaz. ¡Ah! A muchos podrá parecer excesivo su metraje de 7 horas y media, pero aunque sin verlo personificado, aquí es donde mejor pudimos ver la obra de Satán. Es en las alteraciones de conciencia que provoca su hipnótico, sucio y por momentos desagradable metraje que irremisiblemente se instaura en nosotros una profunda melancolía en la cual nos percatamos de nuestra inmensa vulnerabilidad. El extraño tufillo a azufre se va instalando por entre velos y distorsionados vapores. Se nos nubla la visión, desmayamos.